especie de noticias nacionales e internacionales comentadas con humor, ¿verdad? Y Ujú. entonces 2 horas de las 5 a las 7 de la noche, en ese momento está ahí, ¿verdad? Y entonces no sirve para hacer Estamos ninguna en vivo. crítica. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias a nuestra audiencia, muchas gracias entonces a quienes, esto que vamos a decir suena un poquito pesado, pero a quienes en el resto del mundo nos prestan su atención. Eh, Siempre decimos que tenemos compañeras y compañeros, amigos del programa, en los 4 puntos cardinales, porque ya tenemos, vamos a cumplir en enero del próximo año 6 años, ya estar, 5 años de estar al aire, y por dicha la audiencia que nos ha sintonizado y nos ha brindado esa generosidad de escucharnos, se ha venido haciendo muy amigo, muy amiga de nosotras y nosotros. Este programa, como ya sabemos, se llama Alternativas, tiene como lema pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y como su lema lo indica, eh, partimos del hecho de que este mundo que tenemos y este país que tenemos se puede y se debe mejorar. Y lo que voy a decir es absoluta responsabilidad mía. El sistema que hoy nos domina, desde mi punto de vista, acá en América Latina especialmente, bueno, en varias partes del mundo, es el capitalista neoliberal, ¿verdad? Que desde mi punto de vista es homicida, ¿verdad? Mata definitivamente a la gente, hace negocio con la muerte de la gente, hace negocio con la venta de drogas, aunque se muera la gente con fentanilo, hace negocio con las armas, enorme negocio con las armas, hace negocio con el vicio en general, hace negocio explotando salvajemente las fuentes de materiales, de materia prima, ¿verdad? Destruyendo la naturaleza, hace negocio atemorizando a la gente, ¿verdad? Hace negocio y con la trata, con la prostitución, repito, hace negocio también, y esto es tremendamente delicado, vendiendo órganos humanos, ¿verdad? Repito, con tal de hacer negocio, destazan a la gente, ¿verdad? Los niños especialmente en algunos países, etcétera, ¿verdad? Eh, Repito, el negocio de las armas es enorme, por eso hacen estallar guerras por todo lado. Bien, este sistema entonces es, reitero, homicida. Este sistema es ecocida, ¿verdad? Mata a la naturaleza, como ya lo venimos observando. Desde lo más elemental, que es, por ejemplo, el exterminio de bosques allá en la Amazonía, pero por todo lado, ¿verdad? Para sembrar soya o soja, ¿verdad? Y hacer negocio con eso. eh, Mata la naturaleza contaminando los mares, los océanos, mata la naturaleza desertificándola, ¿verdad? Mata la naturaleza comerciando con el agua, etcétera, etcétera. Además de eso es plutocrático, ¿verdad? Es el gobierno de los ricos los que dominan, ¿verdad? Es cleptocrático, gobierno de los ladrones, y lo digo bajo mi responsabilidad, repito, y esto es evidente, entonces tremendamente patriarcal, ¿verdad? Y competitivo, ¿verdad? Y para mí la competitividad es la negación de lo humano. Lo humano es la solidaridad, la cooperación, el verdadero amor entre los seres humanos, en el verdadero sentido de la palabra amar, ¿verdad? Que amar es liberar, amar es servir. Y este sistema debe ser cambiado entonces por un sistema humanitarista en que el ser humano sea lo más importante realmente, ¿no? Sin caer obviamente en antropocentrismos, ¿no? Sino sencillamente darle su estatus adecuado al ser humano. Y debe ser también este sistema ecologista, ¿verdad? Porque en el fondo naturaleza y seres humanos somos lo mismo, ¿verdad? Debe ser este sistema también demócrata participativo realmente, ¿verdad? Y debe ser este sistema realmente, reitero, solidario.
en que nos sintamos como una gran familia que somos, unidos esencialmente con la madre naturaleza, y quizás suene así como muy romántico el planteamiento que estoy haciendo, pero o luchamos por ese mundo nuevo o la especie humana se liquida. Y aquí quiero plantear algo muy rápidamente. La lucha no es en este momento entre comunistas, y capitalistas, izquierdistas y derechistas, etcétera, etcétera. La lucha en este momento es entre los sectores más conscientes de la humanidad para defender a la humanidad, a la naturaleza y a la verdadera democracia participativa versus una argolla cada vez más reducida, ¿verdad? Con un gran poder todavía, que lo que quiere es perpetuarse por sobre los cadáveres y por sobre la naturaleza totalmente liquidada, ¿verdad? Que eso significa muerte. El sistema capitalista neoliberal nos conduce a la muerte, mientras que el sistema humanitarista, ecologista, demócrata participativo, etcétera, nos lleva a la vida, ¿verdad? Bueno, pues este programa pretende ser una contribución pequeña, pero con fuerza, realmente, ¿no? A ese cambio. Y entonces procuramos traer todos los viernes temas que realmente nos ayuden a ver este mundo de manera diferente, a analizar a fondo los verdaderos problemas de este mundo y a buscarle soluciones a esos problemas. Y recordemos que en este momento estamos en vivo, ¿verdad? Por Facebook, por YouTube, por Spotify y tres emisoras, una nacional y dos internacionales, que nos retransmiten virtualmente y que mañana sábado, a partir de las 22 horas, 10 de la noche, hora de Costa Rica, o después del fútbol, porque la emisora que nos retransmite es muy popular, pero muy futbolera, después del fútbol, entonces estaremos en Radio Actual 107.1 FM. Es una emisora excelente, tiene cobertura por todo el país y más allá realmente. Y entonces estaremos repitiendo este programa por esta emisora. Hoy, como sabemos, el tema que nos mueve es realidad ecuatoriana actual y sus perspectivas. Tenemos esta tarde y le agradecemos muchísimo la participación a la compañera Cristina Muñoz. Ella se va a presentar ahorita, máster en Relaciones Internacionales, especialista en estudios europeos, Universidad de Pécs, Hungría. La compañera Verónica Calvo Piña nos planteó que tiene algunos problemitas, hará todo lo posible por participar. Eh, Incluso nos envió un vídeo, pero ya muy tarde, definitivamente no lo pudimos montar, pero se lo agradecemos muchísimo, que es del grupo Wambra del Ecuador, al compañero Felipe Álvarez Galeano, escritor latinoamericano y filólogo, que ya lo tenemos con nosotros, y al compañero Tito Astudillo Sarmiento, que esperamos muy pronto se nos agregue. Tito es máster en economía, en comunicación y marketing y político, docente y articulista de opinión. Eh, Hemos definido una pequeña guía, ¿verdad?, de general, y entonces, acorde a la guía, empezaríamos pues dándole un minuto a cada uno de los compañeros y la compañera para que se presenten rápidamente y después procedemos a darle la palabra a cada quien. Empecemos precisamente con la compañera eh, no sé, pero la compañera Cristina Muñoz. Adelante, Cristina, mucho gusto. Qué gusto, Luis Ángel. Muy buenas noches ya desde acá, desde Ecuador. Para nosotros es un gusto poder compartir pues en este espacio. Un saludo pues para el colectivo Reflexión Acción, sí, y este programa Alternativas que es una importante iniciativa que ustedes están llevando a cabo y nos permite pues conectarnos de alguna manera y poder exponer pues las principales situaciones que nos atraviesan, ¿no? Como latinoamericanos. Ujú. Muchísimas gracias, compañera. Y ahora, don Manuel Felipe. Bueno, muy buenas noches para toda la comunidad latinoamericana.
Me siento muy congraciado de compartir precisamente con Alternativas, con este colectivo Reflexión Acción y por supuesto sobre estos temas que nos convocan porque creo que el postulado del pensamiento crítico nos debe convocar precisamente no solo en términos electorales, sino también para proyectar esa sociedad que queremos y como una respuesta ante todas las formas de hegemonía que se han presentado a lo largo de la historia. Y por supuesto la academia y los medios son entes más que competentes, son entes que están convocados de manera ineludible dentro de este tipo de escenarios. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Muchas gracias, compañero. Y siguiendo con el orden que habíamos previsto, cedemos entonces el micrófono, la palabra y, en fin, el medio, ¿verdad? A la compañera Cristina Muñoz para que durante 20 minutos, puede ser un poquito más, ¿verdad? Nos exponga lo referido a lo que evoca el título del programa, ¿verdad? Que es la realidad ecuatoriana actual y sus perspectivas. Pero puede extenderse ahí, ¿verdad? Adelante, compañera. Por supuesto, con mucho gusto. Pues bien, estas perspectivas pues las traemos directamente desde las aulas universitarias. Tenemos la fortuna de en este momento pues en Ecuador poder motivar a que varios jóvenes puedan estar y participar de estos espacios de aprendizaje mutuo. Y en verdad venimos a exponer lo que en las aulas también encontramos, estos espacios de reflexión, de pensamiento, y para nosotros es muy importante poderlos traer a todos y a todas, ¿no? Pues bien, nosotros estamos hablando, y bueno, ya hablo por mí, Cristina, estoy hablando desde la ciudad de Cuenca, ¿no? Me conecto desde una ciudad del sur del país, desde la sierra. Bueno, estamos hablando de Ecuador, un país que tiene como característica principal, ¿sí? Que le atraviesa la cordillera de los Andes. Esto, pues, hace que tengamos básicamente tres regiones continentales y como ustedes conocen, pues Galápagos, que hace parte importantísima de nuestra geografía nacional. Ecuador es un país ampliamente diverso, tanto en su territorio como en su composición étnica, cultural. Para nosotros es siempre motivo de orgullo poder decir que tenemos pues una variedad de pueblos y nacionalidades que son de alguna manera amparadas por esta visión de pluralismo jurídico que nuestra Constitución de alguna manera establece y protege. Esto, entre otras características, pues, decir también que es un país que tiene una región costera muy importante, una región amazónica muy importante, en donde se alojan principalmente, los principales recursos naturales que nosotros tenemos, los no renovables, en este caso el petróleo y cierto tipo de minerales de real importancia para todo nuestro país. Ya en la región andina, pues tenemos una variedad de volcanes, de montañas que hacen parte también de nuestra identidad, de nuestra cultura, acompañados pues de una región costanera que se extiende pues desde la provincia de Esmeraldas hasta El Oro. Tenemos varios puertos de gran importancia para el mundo, como es el caso de Manta y el que se localiza en Guayaquil. Estos puertos actualmente poseen grandes retos relacionados con la función que se le ha otorgado al Ecuador en este momento económico tan complicado, un momento de crisis complicada. Básicamente estamos viviendo una economía de guerra en donde tenemos que sostener pues las principales relaciones comerciales de las grandes potencias, y esto es algo que nosotros tenemos que reconocer tal vez con gran lástima, porque definitivamente estamos sosteniendo pues las economías que tienen que sostener la guerra también actualmente. Y en este sentido, pues también nos vemos comprometidos con estas categorizaciones que también se sustentan en varios indicadores recientes que se han hecho sobre crimen organizado. Por ejemplo, el hecho de podernos posicionar como el tercer país a nivel de Sudamérica en los crímenes más violentos que tenemos acá. Para nosotros, sinceramente, es un reto, tanto comprenderlo como manejarlo. Y pues bueno, nosotros tratamos de establecer varios canales, varias formas de comprender primero esto y sacar adelante pues algún tipo de propuesta que nos permita pues continuar, ¿no?
La situación en Ecuador no es para nada sencilla. Más bien estamos abocados a uno de los mayores retos que como nación hemos tenido casi que desde el retorno a la democracia, ¿no? Estamos actualmente viviendo una situación de violencia, sí, entendiendo pues que no es únicamente la que se vive en las calles o la que se vive cuando existen tipos de ataques a personas, a su integridad, sino más bien una violencia de varios tipos, ¿no? Violencias estructurales que están calando en lo más profundo de la sociedad, generando unas desigualdades que a nosotros en realidad nos preocupan. Tenemos básicamente casi 2,5 millones de personas viviendo en el extranjero en calidad de migrantes y varias personas acá que tienen la predisposición de poder salir del país pues para buscar días mejores. Sí, esto no obedece a un escenario cualquiera, es un escenario, como indico, es una economía de absoluta crisis la que tenemos, es una economía de guerra. Y finalmente lo que sostenemos también pues es aquello que provoca la guerra, ¿no? Eh, una de las principales situaciones a las que nos vemos abocados actualmente es el hecho mismo de que se nos relacione mucho con las drogas. Esta narrativa, este discurso de la guerra contra las drogas ha calado profundamente en la política ecuatoriana durante los últimos años, especialmente desde el año 2018, 2019 hasta acá. Es importantísimo ver cómo el enfoque de trabajo del Estado pues ha pasado, ¿sí?, a un enfoque absolutamente securitista. Fue básicamente una especie de elección que se hizo y que finalmente tiene los resultados que ahora estamos viviendo en nuestro país. Hacía referencia yo a nuestras características geográficas, las regiones, los puertos, las montañas, sobre todo nuestra Amazonía, porque precisamente se han convertido en canales que el Estado no logra controlar y es un tema que finalmente termina calando profundamente en cómo estamos organizando el territorio. eh, digamos, en términos ya de cómo esto ha impactado en la sociedad, esto podría entenderse de diferentes formas. Creo que hay una dimensión diferente de cómo comprender la política actualmente en Ecuador. Básicamente es una política de reacción que no encuentra mayor sustento sino en aquella violencia que se genera en las calles, ¿no? Y bueno, sobre esto nosotros tenemos que hacer algunas puntualizaciones porque se tratan de situaciones que se viven de manera diferente en las distintas regiones y ciudades del país, razón por la cual las situaciones que nos llaman la atención también es el no contar con estrategias focalizadas para las diferentes problemáticas que atraviesan nuestros territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vemos atravesados y atravesadas, pues, por esta narrativa, ¿no? De la seguridad como principal elemento, el principal actor de la política ecuatoriana. Actualmente nosotros tenemos, digamos, un periodo presidencial extraordinario que ha venido luego de una muerte cruzada. Esto fue desembocado una vez que el presidente, pues, dispuso la disolución de la Asamblea Nacional y obviamente pues la convocatoria a nuevas elecciones para culminar su mandato, pero con otro presidente, ¿no? Únicamente un cuarto del periodo presidencial pues ha sido, digamos, con el marco constitucional que debería aplicarse normalmente, ¿no? Es decir, las 3/4 partes del periodo presidencial pues las estamos viviendo bajo un estado de excepción. ¿Y esto qué significa? Pues simplemente el hecho de vivir con restricción de los derechos a la asociación, a la información, al libre tránsito, ¿sí? Como lo más importante, ¿no? Entonces es algo que llama profundamente la atención porque en este marco únicamente tenemos pues más polarización respecto de las perspectivas que nos permitirían tener pues un consenso de respecto a qué tenemos que hacer, ¿no? Como sociedad. Ahora, desde las juventudes es importante también indicar, ¿sí?, que se encuentran atravesando una situación bastante compleja, ¿no? Esta idea de perder, pues, una especie de plan de vida, ¿sí? Se ve, digamos, con cada vez más frecuencia en las y los jóvenes ecuatorianos y ecuatorianas y nos convoca precisamente a hacer esfuerzos adicionales para poder garantizar de alguna manera que en los espacios en los que nosotros podamos tener alguna incidencia, un mayor compromiso con las y los jóvenes, con los niños, con los adolescentes. Hace aproximadamente un año, imagínense ustedes cómo es el cambio en la perspectiva de la seguridad que tal vez nosotros tenemos ya como adultos, como adultas, ¿sí?
El cambio de la perspectiva se refería a esto, ¿no? Que la seguridad únicamente ya no era la que se veía en las calles o la que era provocada por alguien que iba en contra de tu integridad o de tus bienes, de tus propiedades, sino también ya en el aspecto psicológico, en el aspecto psicosocial, como aquello que finalmente no nos da confianza, que no nos da certidumbre, ¿sí? Entonces, sí hay un efecto que vamos a tener de aquí a posterior en las futuras generaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta actualmente también dentro de todas las categorías, pues, de estudio y de trabajo, pues, que vamos generando. Eso por parte, digamos, de las condiciones actuales ya en el campo un poco más sociopolítico. ¿No? En el campo un poco más constitucional, legal, pues nosotros tenemos una constitución que fue aprobada en el año 2008, ¿sí? Es una de las constituciones que contiene un articulado, pues, que nos llama bastante también la atención porque están, por ejemplo, ahí los derechos de la naturaleza, de participación muchísimo más desarrollados. Nuestras funciones del Estado no son tres, son cinco. Nosotros tenemos el legislativo, el ejecutivo, el judicial, pero una función de transparencia y control social también y una función electoral que hacen parte, digamos, de las formas en cómo los ecuatorianos conciben el poder y las formas en cómo se incide también en el poder, ¿no? Tenemos una organización territorial absolutamente descentralizada como un tema obligatorio y progresivo, que es uno de los principales retos del Ecuador. Sí, el principal, uno de los retos estructurales del país es el centralismo. Sí, y hablo esto pues desde la ciudad de Cuenca, que no es la ciudad capital, sino una ciudad, la tercera ciudad del Ecuador en términos de población y obviamente en términos de comercio. Sí, en donde se sienten realmente los efectos del centralismo, ¿no? Estamos hablando de un país de aproximadamente 18 millones de personas, un poquito más, ¿sí? Que tiene varios retos, entre ellos la organización del territorio del Estado. ¿No? Y hablo con esto, pues, no únicamente de nuestra tierra, sino también de nuestros mares y todo lo que constituye, pues, el espacio ya un poco más digamos, atmosférico y también lo que está debajo de la tierra, pues, ¿no? Hay grandes intereses que se manejan desde ahí, ¿sí? Hay grandes intereses que se están de alguna forma disputando ahora mismo y que es necesario que tengamos en cuenta, como indiqué hace un momento, en un contexto de crisis, en un contexto de economías de guerra, ¿no? Entonces, estas son las características principales desde el ámbito más constitucional, ¿sí? Ya desde un tema un poco más de cómo se ejerce el poder, pues sí nos llama muchísimo la atención también la situación que actualmente se vive en el Ecuador, ¿no? Relacionada como la forma en cómo estamos, digamos, ejerciendo este poder, ¿no? Hay un nivel de mucho más autoritarismo y esto lo digo a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles de gobierno puesto que la ciudadanía se ha visto abocada a un segundo plano en la toma de decisiones y pasamos a ver pues únicamente una política consensuada entre los poderes que finalmente han estado ahí por muchos, muchos años, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, un sistema casi actualmente que de oligarquías, sí, yo sé bromear con este tema de la oligarquía constitucional, sí, pero a la final pues termina representando esa preocupación fuerte, ¿sí? Por el hecho mismo de cómo se toman las decisiones y en función de qué se toman las decisiones actualmente. Como habrá sido de conocimiento internacional, pues nosotros tuvimos un impasse bastante fuerte, ¿sí? Cuando se dio pues la irrupción en la embajada mexicana hace un par de meses, lo cual ha representado profundos también consecuencias para el país. Sí, así como el hecho mismo de contar con dos vicepresidentas actualmente. Si el tema de la vicepresidencia en Ecuador es bastante complejo, ha sido uno de los cargos que mayor, digamos, disputa ha tenido durante los últimos años. Hubo un mandato presidencial en el año que terminó en el año 2018, presidente Moreno, que tuvo cuatro vicepresidentes, ¿no? En esta ocasión, pues, la elección de la vicepresidenta, pues, finalmente
terminó siendo pues algo mucho más disputado, ¿no? Tenemos dos vicepresidentas y bueno, en ese sentido pues una de ellas elegida por mandato, ¿no? Del pueblo, el mandato soberano, y otra de ellas pues designada por el presidente, ¿no? En función de que la persona que habría sido pues elegida por el mandato popular no habría cumplido pues una de sus obligaciones, ¿no? Que era presentarse a desempeñar sus funciones en un tiempo que le habían establecido en otro país. Es importante mencionar pues que a ella se le dio una especie de misión de ir a trabajar por la paz en Palestina, ¿sí? Entonces estuvo gran parte de su tiempo, de su periodo, ha estado fuera del país y al momento de regresar pues no puede ejercer su cargo. Más allá de las coincidencias o no ideológicas con quien tendría que ejercer el poder en este caso, pues y llama la atención la forma en cómo las mujeres han tenido que pasar por este tipo de situaciones de opresión de parte, digamos, del poder que está representado en varios niveles de gobierno, ¿sí? En donde las ministras, las periodistas, las personas que de alguna manera poseen algún grado de información importante respecto de quién detenta el poder, son las primeras perseguidas, ¿no? Entonces, las mujeres han terminado pues cargando con varios de los pesos, ¿sí? Que actualmente tratan pues de hacer como si no sucediera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos actualmente acá, como indico, como mujer, como una mujer joven, ¿sí? Constituye bastante complejo el hecho mismo de tenernos que identificar con este tipo de realidades, porque las alternativas, por más que nosotros pensemos y discutamos, pues definitivamente las tenemos que hacer en colectivo, ¿no? No es únicamente un tema de pensamiento único o un pensamiento más bien dicho individual, ¿sí? Sino una construcción diferente. Creo que estamos caminando, como he indicado varias veces antes, que estamos caminando a un nuevo proceso, ¿sí? De reconstitución del poder, de qué es lo que buscamos como país, un país que en este marco de disputas súper fuertes, pues tendrá que ver cómo organiza, ¿sí? Nuevamente sus recursos. ¿Sí? Las economías ilícitas en el Ecuador tienen una cabida increíble, ¿no? Si nosotros consideramos el Producto Interno Bruto del país, pues hay un gran porcentaje, y esto de estudios que se han hecho hace un par de años, sí, que finalmente nos indican que nosotros tenemos pues más del 3% del Producto Interno Bruto, pues ya circulando así, con las economías ilegales, ¿no? Sosteniendo la economía nacional. Situación que nos preocupa muchísimo porque finalmente el desarrollo, el empresariado, la industria se está sosteniendo sobre economías ilícitas y sobre la informalidad. Eh, sin duda, el discurso, la narrativa securitista, el enfoque de trabajo securitista implica grandes cantidades de dinero, tanto para hacerlo funcionar como para hacerle frente. ¿Sí? Es un discurso que cuesta muchísimo, como sociedad nos cuesta bastantísimo, porque parecería que la solución es únicamente con más fuerza, con más violencia, con más armas, ¿no? En este sentido, pues hice mención hace un rato sobre el tema del estado de excepción en el cual nosotros vivimos, pues finalmente esto significa en términos también presupuestarios, ¿sí? Que los recursos puedan dirigirse a todas las operaciones que tiendan a garantizar seguridad, ¿no? Esto únicamente bajo las excepciones de no dar recursos para salud y educación, pero en la realidad no sucede, ¿no? Los recortes presupuestarios para salud y educación están a la vista. La educación superior en nuestro país ha venido sufriendo recortes consecutivos de aproximadamente 6, 7 años. Y en realidad eso está impactando en la capacidad que tienen los estudiantes, por un lado, de acceder a cupos en la universidad y por el otro lado, pues de poder finalizar sus estudios si es que logran entrar a las universidades, ¿no? Entonces, es una situación compleja en la que implica, sí, adoptar y adaptarse también a la narrativa securitista del Estado. Sí, fue básicamente una elección que al Ecuador le termina poniendo en un lugar en el mapa
un lugar en donde finalmente tiene que hacer parte de un esquema de sostenimiento de economías que están sosteniendo la guerra en otros espacios, ¿sí? Y que finalmente terminan condicionando pues toda la producción nacional, lo que se hace la interna a ese tipo de economías, ¿no? No es de extrañar que la economía ilegal sea algo que esté sustentando las economías acá en Ecuador, ¿sí? No es algo de extrañar porque precisamente eso es lo que el Estado permite y promueve y sostiene, ¿no? En eso consiste el narcotráfico, ¿no? En un conjunto de economías ilegales que están trabajando ahí de manera, digamos, súper organizada, ¿no? Que funcionan en la medida en el que en el Estado funcionan también, ¿sí? Hablamos básicamente de una especie de paralelismo y casi de simbiosis actualmente que implica pues grandes esfuerzos por la colectividad y desde la colectividad por comprenderlo, ¿no? Implica un enfoque, ¿sí? Que implica un enfoque en términos políticos. Como indico, es una elección, sí, es algo que se sostiene y es algo que nosotros tenemos que comprender y saber también dimensionar, ¿no? Hasta dónde llega. Eh, para algunas personas en el Ecuador, ¿sí? El Estado pasó de ser un Estado policial, ¿sí? A una especie de narcoestado, ¿no? Una denominación con la cual no comparto mucho, ¿sí? Por la forma en cómo nosotros comprendemos desde las ciencias políticas, desde las ciencias sociales, los orígenes del Estado, ¿no? Pero sí es bastante ilustrativo para poder comprender las etapas que ha venido atravesando el Ecuador, ¿sí? Tal vez desde esta parte de transición, ¿no? Un estado mucho más policial, mucho más presente a través de las fuerzas del orden, sí, cualquiera que éstas sean, sí, y posteriormente, sí, hacia, digamos, un estado que opera, que sostiene, que de alguna manera depende también de lo que se haga a través de las economías ilegales, ¿no? El narcotráfico es un fenómeno absolutamente político, es un fenómeno económico que cala profundamente en la forma en cómo nos estamos relacionando actualmente como ecuatorianos y como ecuatorianas. Los retos son varios y son de largo plazo. Para el Ecuador resultará muy complejo, digamos, en reponerse, ¿sí? De esta forma en cómo comprender la política, de cómo comprender lo político, ¿sí? Pero pienso que no es algo que no se pueda trabajar, ¿sí? Creo que la respuesta no va a depender solamente de un país, esta respuesta va a tener que ser regional. No habrá economía que sola dependa en Sudamérica, sino más bien de iniciativas que conjuntamente promuevan salidas a estos roles que finalmente terminamos asumiendo bajo este contexto de crisis de guerra, perdón, de economías de guerra. Eso, Luis Ángel, si hay alguna pregunta, pues estoy aquí dispuesta también a seguir conversando. Muchas gracias. Más bien, muchísimas gracias, compañera. Realmente interesantísimo todo lo que planteas y no lo digo como una frase hecha, sino porque realmente nos permite, escuchándote, como se debe, ¿verdad? Con calma, con atención, empezar a dimensionar realmente la situación actual de vuestra patria, ¿verdad? De Ecuador, ¿no? En verdad que la tienen complicada. A nivel de comentario, yo he venido siguiendo por razones, bueno, de interés para comprender el mundo, ¿verdad? Que a uno le da por esa situación. Yo tengo formación filosófica en el campo de la educación y entonces en el campo de la filosofía, por ejemplo, bueno, y en educación también, se requiere tener una visión general, ¿verdad? Geopolítica, ¿verdad? Para comprendiendo la realidad general en la que estamos ubicados, entender la realidad particular de cada región, de cada país y obviamente de cada pueblo, de cada incluso ciudad, si es del caso. Entonces he venido, además, también por razones afectivas, tengo muy buenos amigos allá y muy buenas amigas en Ecuador, y entonces por razones afectivas he venido poniéndole mucha atención a la realidad ecuatoriana. Y recuerdo que durante la Revolución Ciudadana, ¿verdad? Estos 10 años, ¿verdad? En que estuvo Rafael Correa, su grupo de Revolución Ciudadana, la realidad era totalmente diferente.
No es que diga, no es que soy correísta 1000 por 1000, ¿verdad? Me parece que tiene una serie ahí de situaciones, Correa, que no las comparto totalmente, pero sí me parece que era un Ecuador totalmente diferente, cualitativa y cuantitativamente diferente. Incluso recuerdo que ahí se estableció la sede de la CELAC, fue un edificio bellísimo, ¿verdad? Un edificio bellísimo, recuerdo que con la estatua del presidente Kirchner, ¿verdad?, de Argentina, ahí en la entrada, eh, y la constitución política y la forma en que se fue desarrollando el país como integralmente, ¿verdad?, en estos pueblos de desarrollo. El aire que se respiraba era de mucho más participativa, mucho más fresco, mucho más lleno de progreso en un montón de aspectos. Eh, Incluso a tal extremo de que cuando ya viene la elección aquella, ¿verdad?, en que Correa pues sugiere que se nombre a Lenín Moreno, ¿verdad? Lenín ganó mm, pues la elección muy cómodamente, ¿verdad? Ya después vino, desde mi punto de vista, y obviamente ustedes me corrigen, ¿verdad? La traición terrible de Lenin, ¿verdad? Eh, Traición que nos dejó a todos con la boca abierta, ¿verdad? Todas y todos con la boca abierta. ¿Cómo va a ser posible que un proyecto tan bonito que se iba desarrollando, incluso con fama mundial, ¿verdad? Ejemplo para toda América Latina, ejemplo incluso para el mundo, ¿verdad? Viniese este señor y se neoliberalizara, ¿verdad? Se vendiera de manera tan descarada, ¿verdad? Incluso lo que pasó con Julián Assange, ¿verdad? Ya qué vergüenza, definitivamente, ¿verdad? Entonces, Moreno sencillamente entrega a Julián Assange, ¿verdad? Siendo Julián Assange un faro de auténtica libertad de expresión, etcétera, etcétera. Bueno, tal extremo de que ahí anda libre, ¿verdad? Como debe haber estado siempre, ¿verdad? Y entonces entregarle la soberanía de la embajada en Londres, ¿verdad? A las autoridades inglesas, ¿verdad? Es horrible eso que pasó allá, ¿verdad? Y en fin, eso es como un espejo de todo lo que sucedió, es decir, mandó le echó por la borda todos los adelantos y todos los satanizó, ¿verdad? Junto con su argolla, ¿verdad? Al correísmo y difería los medios de comunicación totalmente, los grandes medios de comunicación al servicio, ¿verdad?, del anticorreísmo, a tal extremo de que el malo es el correísmo, definitivamente, ¿verdad? Y aunque el correísmo tiene, y corríjame, ¿verdad? Corríjame, por favor, es una visión desde acá, aunque el correísmo tiene votantes, el núcleo duro de la votación de Correa, que se dice un 25-30%, ¿verdad? O tal vez un poquito más, incluso quedan todas las elecciones a disputar, ¿verdad? El balotaje, bueno, la segunda vuelta, ¿verdad? Pero viene la segunda vuelta, entonces en aquel momento, siendo el compañero Arauz el candidato a la presidencia, ¿verdad? Por la Revolución Ciudadana, que tenía grandes posibilidades de traer el poder, inventan que el compañero Arauz y su partido está siendo financiado por el narcotráfico colombiano, una cosa así, ¿verdad? O la guerrilla, no sé qué, ¿verdad? Entonces ya abajo definitivamente las aspiraciones de Arauz y luego con Luisa González, entonces matan a uno de los candidatos, ¿verdad? Y yo recuerdo haber escuchado a la familia del asesinado, ¿verdad?, culpando definitivamente el correísmo, ¿verdad? Como una cosa así terrible, ¿verdad? Sí, fue el correísmo el que mató, y entonces, ok, la candidata se vino abajo. Un movimiento indígena, ¿verdad? Obviamente yo respeto profundamente a nuestros pueblos aborígenes, ¿verdad? Pero que tiene ahí una posición, bueno, ahora, ¿cómo se llama el señor este de segundo apellido Salazar? Eh, Isa, Leonidas Issa. Ujú. Isa Salazar, creo que es, ¿verdad? Los dos Ajá, apellidos. Leonidas Issa. Ajá. Leonidas Isa, gracias. Y entonces Leonidas, bueno, se postula como candidato, ¿verdad? En ese momento del movimiento, está con el Pachacuti, ¿verdad? Con el movimiento este, ¿verdad? De la CONAIE. Y Así es, así es. entonces
él plantea que definitivamente no va a votar por la derecha, ¿verdad? Que bajo ninguna condición va a votar por la derecha, ¿verdad? Bueno, habrá que ver qué pasa. Luisa se perfila como la ganadora, ¿verdad? De las elecciones, incluso da la impresión de que se puede ganar en primera vuelta. Eh, este cuarto de periodo, ¿verdad? En el que gobierna este señor, ¿verdad? Novoa, desde nuestro punto de vista y desde mi punto de vista ha sido un desastre universal, ¿verdad? Así total, ¿no? Eh, Desde todo punto de vista, es una impericia terrible, ¿verdad? La barbaridad que cometió en la embajada mexicana, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Eh, la manera en que ha manejado el problema eléctrico, ¿verdad? La manera en que ha militarizado, como bien lo señalabas, ¿verdad? Ecuador. Eh, la manera en que sencillamente gobierna para su familia. Recordemos que su papá es, si no el más rico, uno de los más ricos, ¿verdad? Del Ecuador. Por cierto que debe ciento y resto de millones de pesos en impuestos, ¿verdad? Que el hijo no está dispuesto a cobrarle bajo ninguna condición. Y resulta que sube el IVA, ¿verdad? Al pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Eh, en fin, duele profundamente, así me duele en el alma lo que pasa en Tupacia, que es la Pacha grande, que es la Pacha de todas y todos nosotros, ¿verdad? Y realmente. Entonces, inquietudes y preguntas hay millones, ¿verdad? No sé cómo articularlas adecuadamente, pero ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? Obviamente sin sacar bola de cristal. ¿Cómo está la fuerza? ¿Cómo está el movimiento feminista o de derechos de la mujer? ¿Cómo está la juventud organizada? Eh, no sé, no veo, ¿será que no veo las fuentes adecuadas? Pero el movimiento estudiantil universitario, ¿verdad? Tirado a la calle protestando, ¿verdad? Una cosa así. Ustedes que están en el ámbito universitario, eh, ¿qué pasa con la juventud? Recuerdo los movimientos en Chile, ¿verdad? En el 19, ¿no? Bueno, en Chile la juventud ha sido el motor, ¿verdad? De un montón de movimientos, desde 2011 y antes el movimiento de los pingüinos allá en Chile y toda la cosa, ¿verdad? Eh, bueno, ha sido, reitero, ejemplar, ¿verdad? El movimiento. Y en cambio en Ecuador, no sé, cómo veo que hay, pero eso es una mala visión que tengo. Eh, entonces, ¿qué está pasando con el movimiento sindical, con el movimiento estudiantil, con el movimiento femenino, la fuerza femenina? Yo pienso que está muy integrada, ¿verdad? En los partidos políticos. ¿Qué está pasando con el movimiento indígena? Hay un tipo que es un oportunista que aparece siempre, un indígena, dice el que es indígena, no recuerdo cómo se llama, un tipo alto con una sonrisa así media cínica desde el punto de vista mío, no recuerdo cómo se llama el señor este, que Se por cierto llama no... Jaco Pérez, debe ser ese. Exactamente. Uy, que donde lo veo apago el aparato emisor definitivamente. Eh, y entonces, bueno, ¿qué está pasando con todo esto en Tupacia? No sé si quieres avanzar un poquito al respecto. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, voy a hacer un pequeño aporte ahí, sí, respecto de los movimientos, tal vez, y cómo, digamos, están ligándose, pues, al sistema político ecuatoriano, ¿no? El sistema político ecuatoriano, de alguna forma, está quebrado, ¿no? En realidad, digamos, no logra eh, tomar, digamos, las necesidades colectivas, ¿sí? No logra transmutarlas, no logra procesarlas y finalmente no logra hacer política el sistema político, ¿no? No nos olvidemos que la política básicamente sí es una herramienta para procesar los conflictos y acá el conflicto finalmente termina siendo la herramienta política, ¿no? No está como diseñada para solventar, sino o para procesar conflictos, sino para exacerbarlos, ¿no? Esa es la característica principal que ahora tiene el sistema político ecuatoriano, por lo tanto, digamos, no es que promueva pues espacios del diálogo y concertación, sino más bien, digamos, se ve como algo de lejos, algo que no está muy claro, que es un poco oscuro, son aguas, digamos, un poco más profundas, ¿no? Pero, digamos, ahí, obviamente hay movimientos de mujeres, de jóvenes, varios, de hecho, varios, que se han enfocado en esta situación de shock porque es muy poco tiempo, ¿sí?
poco tiempo para poder comprender cuál es el cambio, ¿no? Porque es básicamente el otro lado de la moneda lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Un Estado que finalmente está dejando de responder, sí, que a día de hoy pues ha logrado ejecutar, es el 6 de diciembre, sí. Habrá que ver, actualizar un poquito más los datos, pero pasará y no llegará pues al 40% de ejecución presupuestaria y lo que nos da cuenta de cuán abandonado está todo el sistema y el esquema de protección pública, ¿no? Pues en ese contexto de supervivencia, los movimientos sociales pues se han dedicado a sostener, ¿sí? Las formas de vida, ¿sí? Lo mínimo, ¿no? Es un estado de supervivencia. Eh, Muy bien hecho mención el tema energético. Sí, estamos sosteniendo básicamente lo mínimo acá. Y finalmente, pues se vuelve un poco más complejo pensar en proyectos más grandes, ¿no? O en formas de hacer política de más incidencia cuando tenemos que rescatar lo mínimo que tenemos. Esa es la situación actual, ¿no? Y de ahí se vuelve como mucho más complejo pensar ya en términos partidarios o políticos cuál van a ser las posiciones que se vayan asumiendo. Recientemente, con la cumbre iberoamericana que fue acá en la ciudad de Cuenca, pues que no contó con la asistencia pues que se esperaba, pues obviamente pasó algo más bien singular y es que más bien se celebró una contracumbre acá en Ecuador en donde varios movimientos sociales pues se dieron cita para conversar sobre lo que sucedía en términos políticos acá, obviamente en el Ecuador, en la región también. Eso básicamente nos da la pauta de que por algún lado existe algo de apertura, ¿sí? Para poder ir generando redes y esa cohesión tan necesaria. Y por el otro lado, pues existen todavía problemas profundos, ¿no? Que no han terminado de resolverse por procesos políticos previos que también terminaron pues poniéndonos en disyuntivas súper complejas, ¿no? Para, digamos, como decía hace un momento, todo el sistema político ecuatoriano es un sistema que está bastante complejizado. Creo que vamos a regresar como una especie de mínimos a las organizaciones mucho más básicas de sostenimiento básico de la vida y desde ahí pues podremos nuevamente partir, digamos, hacia la construcción de un proyecto colectivo, ¿no? De un modelo de sociedad distinto al que tenemos ahora. Simplemente se trata de un shock, ¿no? Esto es el shock, lo que estábamos viviendo en Ecuador. Semana tras semana tras semana existen cambios importantísimos dentro de lo político en Ecuador y finalmente no terminamos pues de acabar de digerir lo uno para ya caer en lo otro, ¿no? Eso nos da muy poco margen de siquiera de reflexionar en lo que estamos pasando actualmente. Creo que eso sería ya como mi aporte y más bien a Manuel Felipe pues seguramente podrá también realizar ahí sus observaciones. Luis Ángel. Muchas gracias, respetada y querida compañera. Efectivamente, le damos la palabra entonces al compañero Manuel Felipe. Darle la palabra suena muy raro. Le cedemos el micrófono. Adelante, Manuel. Muy bien, efectivamente, en línea con lo que ustedes estaban argumentando, bueno, hablar de la realidad ecuatoriana, el concepto de realidad ecuatoriana, hay que valorar dos cuestiones principales. La primera, ¿qué es realidad? Y para eso hay que acudir a lo filosófico. Por ahí, como le escuché a usted, don Luis, efectivamente, el concepto de lo filosófico tiene mucho que ver con eh, la forma como nosotros percibimos este ahora, entendiéndose que el ahora es algo tremendamente maleable, es algo que es ininteligible. ¿Y qué es lo ecuatoriano? Sobre todo, siempre pregunto eso. De pronto la filología me dota esa constante pregunta, sobre todo sobre la enunciación, a propósito de la enunciación. Bueno, indudablemente hay que abordarlo desde varios frentes, este concepto o este panorama que ustedes han ofrecido. Con respecto a la Constitución del Medio Ambiente, es uno de los flancos o de una de las orillas a través de las cuales de pronto yo discrepo en gran medida de la perspectiva de la revolución, del gobierno de la Revolución Ciudadana. El programa político, el programa en materia social, en materia de pronto dentro de ese concepto, como se percibió y cómo se ejecutó esa periferia tradicionalmente segregada, valga la redundancia, en Ecuador, que es un fenómeno muy latinoamericano, em, lo cual destaco del gobierno de la Revolución Ciudadana. Uno de los tópicos que quizá me separa
en cuanto a mi perspectiva, mi humilde perspectiva de esa tendencia política, es el vínculo con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Precisamente porque su práctica y también su discurso era bastante extractivo. Y hay que entender, y esto es bueno que lo sepa o que lo recuerde la comunidad internacional y también pues los ecuatorianos y ecuatorianas, es lo que concierne específicamente a la Constitución. Se cree que la Constitución es correísta y se cree que es un producto generado como un artefacto limitado al correísmo. Y todo esto es fuera de la realidad, indudablemente, porque esto es el producto de luchas sociales precisamente por parte de los sectores indígenas y campesinos tradicionalmente oprimidos, es parte de la comunidad académica, porque los que constituyeron la asamblea que finalmente dio este nuevo contrato social en el año 2008, en gran medida eran académicos, si bien la mayoría era del entonces partido de gobierno de Rafael Correa, Alianza País. Muchos de ellos también eran portavoces o recogían esas demandas tradicionalmente establecidas eh, a través de la lucha indígena y la lucha sindical y la lucha obrera. Entonces, indudablemente no es un artefacto establecido por Correa, porque Correa no es el Estado, ni el correísmo es el Estado. Eh, una de las cuestiones más importantes, sobre todo en sociedades paternalistas como las nuestras, lo ideológico marca a través de dos polos. A mí me parece favorable. Hay gente que no, que expresa no, no polaricemos. Para mí la polarización es necesaria precisamente porque en la filosofía el tema de la dialéctica y sobre todo en la ciencia política es indispensable. Imagínese pues que no haya un contrapeso. De hecho, la democracia es una relación entre polaridades que parte del concepto de la divergencia hasta el concepto de la disyuntiva, e incluso no tenemos que llegar a una convergencia o a un acuerdo, simplemente entender que dentro de una democracia el ejercicio de la opinión es un principio que debe protegerse. Imagínese pues que no se pudiese constituir de tal manera. Si esto no fuese posible, entonces estaríamos en una dictadura. De hecho, la dictadura es cuando se quiebra ese concepto dialéctico de la polaridad, ¿de acuerdo? Entonces, pensarlo desde esa perspectiva. Retomando el concepto un poco de la Revolución Ciudadana y de la imagen de Rafael Correa, es un discurso que atrapa, es un discurso que te atrae, es un discurso que indudablemente por su perfil, por su retórica, una persona con una gran capacidad de repentismo, los periodistas pues en el Ecuador y en el mundo le temían, uno de los Verbigracia, Fernando Rincón, incluso en algún momento de una de las entrevistas que le hizo, quedó pues como un poco en jaque y un poco atónito ante el repentismo del señor Rafael Correa. Yo comulgo en gran medida con parte de su política social, pero discrepo indudablemente de su perfil. A mí no me gusta mucho, no coincido o no comulgo mucho con esos perfiles muy paternalistas, precisamente porque, como menciona Gustave Le Bon en el libro, en su gran trabajo sobre las masas, cuando esto fragmenta al individuo, ¿de acuerdo? Cuando en una sociedad paternalista el individuo se fragmenta y cuando un individuo es fragmentado, no logra verdaderamente un desarrollo ontológico apropiado y más allá de esto termina simplemente repitiendo y mimetizando lo que la masa colectiva, que no es una masa necesariamente crítica, muchas veces es acrítica, a veces por el dominio de los medios, que generalmente a su vez secuencialmente están dominados por las oligarquías, muchos de ellos, otros no, sobre todo pues los alternativos. Indudablemente pues no termina ejerciéndose un verdadero oficio del criterio. Y esto tiene que ver mucho
con Rousseau. En el contrato social, Rousseau habla un poco de esta relación entre el amo y el esclavo, y es una clara relación, obviamente, pues dentro de las proporciones, esa concepción de que el individuo verdaderamente no cuestione. Y eso es otra de las cuestiones que de pronto discrepo en gran medida del señor Rafael Correa, precisamente porque es un tipo, es una persona a la que le cuesta aceptar que se le cuestione, le cuesta mucho que se le haga un cuestionamiento, y eso no me parece sano para una democracia. Sin embargo, comulgo en gran parte con su proyecto político. Entonces, el libre pensamiento o la libre habilidad de pensar, la libre destreza de pensar, a mí me invoca o me invita a que evidentemente estos perfiles políticos yo no los trague entero, ni tampoco pues me sean totalmente deleznables. Precisamente el criterio implica eso. En una democracia es sano cuando usted cuestiona, pero a la vez coincide relativamente con eso, y eso es lo que sucede efectivamente, sea con Rafael Correa o con incluso otros gobernantes que no son de su línea política. Hay gobernantes de derecha cuyas políticas, más allá de que yo no coincido mucho con esas premisas neoliberales, sobre todo de los más recientes 40 años, han tenido prácticas, una labor social, un trabajo de comunión con la sociedad apropiado. Entonces hay que saber discernir, esa habilidad de discernimiento es lo que nosotros en realidad como sociedad necesitamos. Esto por un lado. Entonces la Constitución indudablemente pues no es un artefacto del mentado gobierno. Incluso quien fuese presidente de la Asamblea Constituyente y que en un principio, si mal no estoy, fue ministro del señor Rafael Correa, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, que es el señor Alberto Acosta, posteriormente denunció ciertas presiones por parte del gobierno en torno a la Constitución. Entonces, hay algunas cuestiones que de alguna manera, pues yo no tengo, no me implica asumirme en ellas como ciudadano, eh, eh, con ceguera, ¿no? El despertar implica precisamente eso, pero indudablemente es un antes y un después en la política ecuatoriana, es un antes y un después en torno a la forma en cómo entendemos ese hecho que se denomina Ecuador, en gran medida para bien. A mí me parece que Ecuador tuvo un gran avance en muchísimas materias, pero en otras, sobre todo en lo que acabo de mencionar, de pronto por ahí al menos hay que cuestionárselo. En torno a la realidad ecuatoriana, efectivamente el edificio del que usted hacía mención era la UNASUR. A mí me parecía favorable. A mí me parecía que era indispensable la UNASUR, porque la UNASUR es un logro de los países miembros, es un logro de la humanidad, es un logro de América Latina. Es lamentable que se haya amenazado de tal manera que esos tratados de integración se hayan politizado. Por eso yo siempre parto de la premisa y hablo mucho con mis estudiantes de ciencia política al respecto. La política hay que despolitizarla y humanizarla mejor. Entonces, bajo esa premisa entenderíamos esto. El papel de los medios, indudablemente, pues, yo yo, mejor dicho, lo denuncio porque prender los canales del Ecuador, lo digo con todo el respeto y todo el cariño que tengo por este hermoso país, a mí en su gran mayoría, a mí me causa sonrojo, a mí me causa vergüenza ver cómo hay programas que verdaderamente no te forman. Sí, yo entiendo que muchos de estos tienen la necesidad de entretener, pues, ni más faltaba, pero ¿cuál espacio hay para el criterio? Y el espacio que hay para el criterio en realidad es dominado por personas que no abren el espacio para el debate, sino que coaccionan para que tú pienses como ellos quieren que piensen. O, indudablemente, pues, en función
de un cheque al portador que se le transmitió al gobierno de turno, incluso algunos medios alternativos, uno en específico que uno acudía a él precisamente para tratar de cuestionar ese statu quo y ese establishment y terminó, creo que si mal no estoy, vendiéndose por prácticamente un cheque al portador. Entonces, ese tipo de situaciones no le hacen bien al criterio y máxime al voto, al momento en que yo deposito el voto. El tema de las vicepresidencias, esto es un tema que no viene con Lenín Moreno. La profesora Cristina hizo un muy buen resumen y ante esto se acude a lo que sucedió en el 96 o 97 durante el gobierno de Abdalá Bucaram, cuando quien debía ejercer el gobierno por mandato de un contrato social, se acudió a un presunto vacío constitucional y quien debía ejercer el mandato era la doctora Rosalía Arteaga. Sin embargo, se inventaron un decreto o una leguleyada y le dieron la presidencia, le otorgaron la presidencia al presidente de la asamblea de ese entonces, el señor Fabián Alarcón, lo cual pues es un insulto a la democracia y a la institucionalidad. La institucionalidad en el Ecuador está tremendamente quebrada. Y a mí me preocupa es precisamente por la comunicación del gobierno. Mientras la gente estaba a oscuras, estaba esperando la mitad del Ecuador, por decirlo folclóricamente, pudo ver esa cadena nacional donde habló de unas plantaciones de coca que creo que esta semana alguien lo desmintió. Hay que confirmar si efectivamente esto fue o no, cuando la gente necesitaba una respuesta clara sobre la crisis energética actual. Y es mentira tras mentira. En la campaña, el señor Noboa, eh, yo quiero dar claridad en algo que yo siempre trato de asumir como persona. Yo siempre trato de ir como al problema y no tanto a la persona. Trato de estudiar el fenómeno más que a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a la perspectiva y al montón de mentiras del señor del señor Daniel Noboa, indudablemente, pues ni se piense durante la campaña, previnieron incluso en la campaña presidencial sobre la crisis energética, o más bien la crisis ambiental que se avecinaba por un fenómeno del niño que resultó más implacable que muchos otros años. De acuerdo que inclusive el fenómeno del niño acabó con civilizaciones enteras, como fue la civilización Moche en el norte de Perú. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Él advirtió, no, esto no es un problema de generación, sino de traslado o transporte de energía, lo cual abre la brecha a un cuestionamiento sobre la carencia en la soberanía energética, que como inciso, válgase mencionar, que se le cuestiona a la Constitución el hecho de que ese ejercicio de la soberanía energética le cierra la posibilidad al mercado privado, ¿de acuerdo? Como que cierre el mercado. Vale la pena que se revise al menos, o sea, vale la pena que se revise porque si es en realidad la crisis que nosotros estamos sufriendo en estos momentos, si esto es resultado de la Constitución, ¿de acuerdo? O es una cuestión verdaderamente del oficio público, de la administración pública. Para mí va más con segundo, indudablemente. Entonces, el señor Novoa en la campaña también advirtió que tenía un preacuerdo con el gobierno de Israel, en fin, que hasta ahora no lo tenemos en cuenta. Después salió con que no, que íbamos a ir reduciendo de 14 a 10 horas y así progresivamente. Sin embargo, lo que hizo fue incluso aumentarse. Nos prometieron que para diciembre se acabaría, ya no habría más apagones. Sin embargo, la ministra de Energía, Inés Manzano, nos deja quizá un poco más preocupados y lo que en vez de encender la energía en el país, lo que hace es encendernos más la angustia. No sabemos qué pasa y esto a quien primeramente afecta es al ciudadano del común. Recuerdo que mientras la gente estaba angustiada,
los microemprendedores, la gente que vende, tiene su negocito de comida rápida, la gente que vive del día a día, que es la inmensa porción de los hermanos y hermanas ecuatorianos. El ministro, uno de los ministros, creo que era el ministro de gobierno, el señor Félix Wong, sale con la tremenda, entre comillas, marranada de expresarle a de expresarle a los ciudadanos, pero es que el gobierno no tiene la culpa. ¿Qué quieren? Que el gobierno entonces le financien los generadores. O sea, indudablemente, pues es una completa burla, es una falta de seriedad, pues, a lo que necesita verdaderamente el pueblo. Y ni siquiera eso. Hay una persecución que a mí me parece cuestionable, sobre todo el hecho de que yo, siendo extranjero, opine en estos momentos de manera abierta, aun cuando somos un país con libertad de expresión. El hecho de que yo haga esto implicaría incluso un riesgo, precisamente porque yo como extranjero, aun cuando yo amo profundamente este país, incluso he representado a estos dos países en algunos certámenes, de un poco de lo que yo hago en la escritura, aun cuando uno ama profundamente este país, como que no tienes derecho a cuestionar, no tienes derecho a opinar. Peor aún si eres extranjero, un poco lo que sucedió con Alondra Santiago, más allá de que uno cuestione o no algunas de sus formas. A mí me parece que es una clara persecución a la libertad de expresión. Eso, vamos hablándolo, indudablemente el concepto eh, Ecuador, asumido ya desde el punto de vista de lo energético. Por ejemplo, en Cuenca, en algunos sectores de Cuenca, cuando hay agua, no hay luz, y cuando hay luz, no hay agua. Entonces, eso a mí me da la impresión de que psicológicamente te genera una tensión constante. No tiene uno no ve en la gente como esa, incluso en sus rostros, es algo pues que como más artísticamente y olímpicamente pues lo expongo, no ve uno como como ese encanto por la vida, ¿cierto? Uno ve como es una constante preocupación. Esta semana estaba comiéndome un almuerzo y la señora prácticamente llorando, indicando que no sabe qué hacer porque por los apagones, porque no tiene forma, porque gran parte de estos apagones tiene coincide con el espacio en que vende sus almuercitos. Y no solo con esto, indicó que creo que su generador se le dañó, entonces que lo mandó a reparar. O sea, esto es una locura, esto es una locura. Y si vos cuestionas eso, entonces que no tenés el derecho porque no se puede cuestionar. Entonces va por ese lado. Y el tema de la seguridad, el tema de la seguridad. Subieron el IVA con la excusa de de mejorar la seguridad. Y a las personas a las que yo les pregunte si tienen esa sensación de seguridad, lo que hacen, alguien me indicó, no, pero la gente ya no está tan preocupada. Pero es que esa disminución en la preocupación no tiene que ver con que necesariamente la situación en el país mejoró, tiene que ver porque a que la gente ya se acostumbró, y a mí eso me preocupa muchísimo. A mí me preocupa mucho cuando la gente, por ejemplo, escucho expresiones, sobre todo en las redes sociales, donde explican que, bueno, gracias al presidente o afortunadamente ya no vamos a tener 14 horas, sino 10 horas. Es que no debes tener apagones, vos tenés el derecho a tu energía, y peor aún que vos estás pagando por ella. Incluso uno termina pagando por algo por un servicio que no se te está ofreciendo. Entonces, en estos momentos la situación del Ecuador tiene que ver mucho con eso, y esa sensación y esa sensación de inseguridad, precisamente, esos dos que son los dos elementos que en estos momentos más preocupan a las personas, pero a mí el que más me preocupa es el criterio democrático, el criterio en el momento en que yo pienso mi voto. Uno escucha expresiones, lugares comunes que incluso violentan esa necesidad que tiene el país de ustedes mismos. ¿De acuerdo? Expresiones como
gane quien gane, a mí igual me toca ir a trabajar, o yo no soy político. Imagínense que el mismo ciudadano, que no es poco, no son pocos los ciudadanos que utilizan ese tipo de expresiones, expongan que no, yo no soy político. O sea, y la gente no normaliza ese tipo de cuestiones. Uno ya no sabe cuando el presidente sale a una cadena nacional, uno ya no se espera una certeza, sino que uno se espera o una mentira, porque por el amor de Dios, yo no sé si es un problema de los comunicadores, yo no sé si es un problema, qué es lo que sucede como estrategia comunicacional o en fin, yo no sé si es que sus comunicadores o su equipo el equipo de comunicación del señor Daniel Noboa está enfocado en la campaña y se olvidó de la comunicación al pueblo, pero es mentira tras mentira. Uno ya espera a ver con qué mentira va a salir. Uno ya pierde confiabilidad, no solo en el gobierno. Lindo fuera que solamente se diera esto con el gobierno de turno, pero ya es sobre la institucionalidad. La Asamblea Nacional, infortunadamente, usted pregunta, don Luis Ángel, al ciudadano del común un poco su criterio sobre la asamblea, muy probablemente no sea favorable. ¿Por qué? Porque no se siente tan representado por la asamblea, precisamente porque en muchas ocasiones el ejercicio del principio de oralidad, el ejercicio de la retórica, el ejercicio de la diplomacia, el ejercicio del verdadero activismo y la verdadera preocupación se ha reducido o se ha reemplazado por esa necesidad de figurar o por un show que verdaderamente lo que hace es vulnerar la credibilidad que uno tiene sobre la asamblea. Además de casos de corrupción, los diezmos, un poco el clientelismo. Estos son entre las cuestiones que en estos momentos quizá más preocupan al Ecuador y al electorado. Entonces, por ejemplo, con respecto a la opinión pública, hay ciudades donde hay personas que o tienen miedo de responder que son correístas o tienen miedo de responder que no lo son, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué no podemos dialogar? Incluso en los almuerzos familiares de los domingos, es muy común que la gente ya no hable de política porque no hay que hablar de política. ¿Cómo que no hay que hablar de política? Por el amor de Dios, hay que hablar de eso porque nosotros somos los responsables de la política. La democracia representativa no es simplemente yo disponer en mi representante o en mi gobernante o en el administrador público eh, eh, de toda mi confianza y que él mire a ver cómo se defienda. No, yo soy un actor principal. Yo como ciudadano soy el principal actor. De hecho, el concepto de Estado que proviene básicamente de la República Romana ejercía que el civis y civitatis, que es el ciudadanos y la ciudad y su relación con la ciudad, tiene que ver específicamente con un rol preponderante, con un rol prioritario y una constante resolución en los conflictos que le competen. De hecho, el concepto de dictadura nació precisamente por uno de estos vacíos. El primer dictador se hizo por un tiempo reducido para tomar determinaciones plenipotenciarias sobre una situación de crisis, pero después se tomaron ese tipo de momias discursivas para generar situaciones totalitarias, de satrapía, como se ha visto en América Latina a lo largo de su vida republicana, porque es un compendio y es un catálogo de dictaduras tremendamente deleznable y que nos debe, además de hórridas, son tremendamente preocupantes porque muchos de estos discursos se siguen habituando. Y esto es algo que coincido con usted, don Luis Ángel, en lo que concierne a que no es de izquierda ni de derecha, es una cuestión de dignidad popular, es una cuestión de verdaderamente cuestionar. Es una cuestión de verdaderamente ser un actor político y para esto los gremios. A mí me preocupa en algunas ocasiones que los gremios van a discutir o van a protestar contra un decreto
y cómo se soluciona por ahí con con algo sobre la tinta o con algo sobre algunas veces, no me consta, pero no sé si en algunas ocasiones tal vez se puede dar con algún tipo de clientelismo, de algún tipo de pago en puestos públicos, en fin, no me consta, pero uno puede al menos pues como suponerlo. Sin embargo, indudablemente en estos momentos Ecuador debe tomar un rol de opinión, un rol de pensamiento crítico sobre las elecciones que vienen en el 2025 y que de verdad los candidatos muestren altura, porque los debates presidenciales nada que ver con el de León Febres Cordero contra Rodrigo Borja en los 80 o el de Jaime Roldós cuando ejerció su presidencia, nada que ver, son un completo circo, a veces ver algo que verdaderamente nosotros necesitamos ver para conocer a los candidatos se termina volviendo un programa de entretenimiento. Eso, y muchas gracias por abrir este espacio. Muchas gracias, compañero Manuel, muchísimas gracias. Está con nosotros también la compañera Valeria. Adelante, Valeria. La compañera Valeria, por cierto, Manuel, es estudiante de ya últimos niveles de ciencias políticas. Así es que están en el ambiente, definitivamente, Valeria. Además de que Valeria es una activista estudiantil, fue representante el año antepasado, fue Valeria, del El movimiento año pasado. estudiantil, el año pasado, perdón, del movimiento estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y actualmente está en un grupo ahí también de acción y bueno, un montón de cosas que ella nos puede contar. Por dicha tiene gran facilidad de expresión, es del grupo nuestro de alternativas y dejo flotando una inquietud. Don Manuel hablaba de la despolitización de alguna manera de la sociedad en general, ¿verdad? Eh, y entonces quiero, bueno, ante todo le agradezco a Manuel que aclarara que el edificio es de UNASUR. Efectivamente, muchísimas gracias. Yo me confundí con la CELAC. Muchísimas gracias, don Manuel. Y la otra cosa es que también coincidimos en que Rafael Correa, y esto lo manifiesto con toda claridad, desde mi punto de vista, más bien se vuelve insoportable muchas veces, ¿verdad? Y por cierto, es muy raro, tiene un espacio en RT, ¿verdad? En Rusia Today, que mientras no haya campaña política en Ecuador, el espacio desaparece de RT, ¿verdad? Pero apenas va apareciendo la campaña, aparece Correa entrevistando. Y es terriblemente terco, ¿verdad? Como bien lo señalas, tiene ideas fijas, ¿verdad? Y si el contertulio no las apoya, se le viene encima el contertulio, que esto es fatal definitivamente para un programa de opinión, ¿verdad? En el programa de opinión es darle la voz a quien estamos entrevistando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos proponemos en alternativas? En alternativas le damos todo el tiempo posible a quien nos hace el favor definitivamente de estar con nosotros y con nuestro pueblo, ¿verdad? Porque eso es lo que le interesa a nuestro pueblo. Ya nosotros, y nosotros los que tenemos tiempo de estar acá, ya el pueblo sabe lo que pensamos, ¿verdad? Lo importante es saber qué piensa el compañero y la compañera que nos hace el favor de estar aquí como panelista. Eh, entonces, ¿a qué se debe? Y la pregunta la dejo flotando, que la sociedad se despolitice tanto y qué papel juega la Escuela de Ciencias Políticas. Bueno, en Costa Rica es aún esa escuela, ¿verdad? De Ciencias Políticas, Valeria. Y allá en Ecuador, no sé si es cátedra de Ciencias Políticas o instituto. Entonces, ¿qué papel está jugando Ciencias Políticas en las universidades con respecto a la sociedad en sí? ¿Por qué esa despolitización? Pero dejemos que Valeria se presente y diga todo lo que quiera también. Valeria, adelante. Muchas gracias, Panga. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan esta tarde. Eh, bueno, un saludo también a las personas invitadas del programa. Como mencionaba Panga, yo he tenido la oportunidad de estar aquí en un par de ocasiones, entonces siempre estoy muy contenta y siempre es un gusto acompañarles. ¿Se me escucha bien? No, no estoy tan segura. Sí, sí, perfecto, sin ningún Perfectamente, sí. problema. Ok, maravilloso.
Yo estoy encantada, yo estaba fascinada escuchando a don Manuel, me incorporé un poquito tarde porque estaba en otra actividad, pero sí me parece muy importante o me parece fundamental algo que él señalaba que tiene que ver con que estos procesos no los leamos desde una cuestión individual, digamos, o como desde una cuestión personalista, quizás, sino más eh, entendiéndolos como fenómenos o corrientes incluso. Yo me atrevo a hablar incluso de corrientes que podemos ir rastreando a nivel regional. Y en ese sentido, yo rescato, digamos, o me gustaría destacar algunos elementos que se están viviendo en el caso de Ecuador, pero que no son exclusivos tampoco del caso de Ecuador, como lo que don Manuel señalaba con respecto al quebrantamiento de la institucionalidad. Yo creo que eso es algo que al menos, bueno, aquí en Costa Rica lo hemos visto de manera muy clara, pero no solo aquí en Costa Rica, el caso de El Salvador no se aleja demasiado también de esa situación y que yo creo que pasa por varias cosas, o sea, pasa como por varios elementos, pasa por un elemento eh, de alguna manera, de las prioridades que se tienen, digamos, desde los espacios de toma de decisión o los espacios políticos, em, y que entonces pasa por encima y aquí es tiene que ver con una discusión que en algún momento tuve con unos colegas sobre el propio pacto social. ¿Dónde queda ese pacto social? Y un poco la lógica, y es algo que quizás no hemos querido ver con tanta claridad, porque es algo muy fuerte y es algo realmente este, desalentador, de cierta manera, esta crisis de legitimidad, no solo de figuras políticas, sino de la propia institucionalidad, al final de cuentas lo que representa es un quebrantamiento del propio pacto social, eh, del propio pacto social o de esos mínimos comunes que en algún momento se establecieron a nivel colectivo para resguardar esa convivencia que se rompió y que realmente yo, digamos, sí sostengo un poco a cierto nivel la lectura de que no está rindiendo los frutos que debería, digamos, o con los que se pensó desde un principio. Y también parte o pasa directamente por un elemento de legitimidad. De nuevo, ya no hablamos solo de las figuras políticas, porque ahí puede estar quien sea, digamos, en esa imagen puede estar cualquier persona, que la persona que sea va a estar deslegitimada porque ya no son los actores quienes están deslegitimados, es la propia institucionalidad, son las propias instituciones, son los propios procesos. Em, y creo que también tiene que ver con este elemento de nuevo de las prioridades, que no es una cuestión exclusiva, digamos, como del momento, pero por alguna razón que tal vez no sé explicar en este momento con total claridad aún, se ha visibilizado muchísimo más. O sea, como ha quedado en evidencia en un nivel profundo o un nivel muy claro que eh, ha existido desde hace un tiempo una prioridad desvinculada del pueblo, o sea, desvinculada de las necesidades de las personas, desvinculada de la realidad de la gente, desvinculada de todo lo que ahora nos comentaba don Manuel que se está presentando particularmente en Ecuador. Y eso también o sea, pone en cuestionamiento la propia democracia, porque al final de cuentas, si estamos en un contexto en donde toda la institucionalidad eh, se ve como se pone en duda, bueno, que tanta lógica o desde esa lectura más bien es que podemos entender al ciudadano que dice, "Di, ¿yo para qué voy a ir a votar? O sea, o a mí qué me importa quién gane. Si al final de cuentas, de nuevo, no es hacia la persona que está en ese cargo político, sino que el desencanto es ya propiamente hacia la institucionalidad, hacia el sistema político em, que durante un tiempo no ha dado los resultados que la gente ha esperado y la gente año tras año ha visto cómo se les prometen elementos que no se cumplen y que se mantienen y se reproducen y se multiplican las desigualdades que se vienen señalando desde hace décadas.
ahí hay un elemento también que o sea, que quiero entenderlo como separado al primero, que era el de quebrantamiento de la institucionalidad, que tiene que ver con un estilo comunicativo muy particular que estamos viendo recientemente en líderes políticos, y me gustó mucho lo que señalaba don Manuel del debate, de la diferencia, digamos, que se puede visibilizar en un debate político o de lo que se puede esperar de un debate político el próximo año en contraste con lo que se solía tener en un debate político. Y yo creo que tiene que ver con la manera en la que actualmente se ganan las narrativas se posicionan, quizás, mejor dicho, las narrativas. Una narrativa no necesariamente tiene que ser vacía, una narrativa puede estar, o debería más bien desde mi visión, puede estar adecuadamente fundamentada eh, y argumentada. Sin embargo, yo creo que recientemente nos hemos acostumbrado a narrativas vacías. Ese es el detalle. Las discusiones que se están teniendo en el ámbito o en el escenario político no están realmente fundamentadas. Son como una cortinita de humo. Y si pudiéramos correrla, atrás no hay nada. Ese es el detalle. Y no solo el detalle, es lo peligroso. Porque entonces ahí es donde vemos debates en donde lo que hacen es tirarse, digamos, y pelearse y tener una discusión que está totalmente desvinculada de las necesidades particulares del pueblo. Y no solo, ojalá fuera solo en el debate, ojalá fuera nada más en los debates presidenciales en donde vemos ese fenómeno. Todavía más triste o más doloroso es cuando esa dinámica o esa práctica eh, no se supera después de la campaña, sino que es el estilo de gobierno que después se mantiene. Entonces, tenemos un estilo de gobierno que nuevamente, en vez de tener o en vez de estar justificado, una comunicación de gobierno que en vez de estar justificada en hechos, digamos, en vez de estar justificada en prioridades que respondan a las necesidades de la población, está justificada en pelear con la oposición. Que al final de cuentas no rinde frutos de ninguna manera. Y otro elemento que quería destacar tenía que ver con bueno, lo anoté con algo que señalaba don Manuel del desinterés o de la apatía a los procesos electorales, que yo creo que además de pasar por este aspecto de poca legitimidad del sistema electoral, o no solo el sistema electoral, sino de las instituciones en general, también pasa por un elemento de eh, individualización. A ver, yo entiendo, o digamos, yo como individuo entiendo que que esas soluciones que se están planteando ahí quizás me afectarán me afectarán en algún momento, pero es una afectación difusa y no existe un interés por esas afectaciones difusas, no existe un interés por las afectaciones que tienen la toma de decisiones en el colectivo. Hay un interés y es un ataque personal hacia mí. Entonces ahí sí hay una respuesta y hay un interés, pero no existe un interés hacia lo colectivo, no existe un interés hacia lo común, no existe un interés hacia defender esos elementos comunes que tenemos y más allá de defenderlos, hacia asumir incluso también una actitud proactiva de organización y de discusión eh, que permita, digamos, también ejercer una contrapropuesta a lo que se está recibiendo por parte de los gobiernos o por parte, digamos, de esta corriente que estoy intentando describir. Bueno, eso eran quizás unas notitas que tenía como de la intervención que escuché de don Manuel, que me pareció muy interesante y que quería aportar, pero para responder particularmente a lo que planteaba Panga ahora, yo sí creo que las ciencias sociales, para no hablar nada más de ciencias políticas, yo creo que las ciencias sociales tienen un reto ahorita y es que, bueno, creo que tienen una oportunidad y creo que tienen un reto. Vamos a empezar con la oportunidad. Creo que la oportunidad que tienen es que me parece que la academia está un poquito menos deslegitimada que estas otras instituciones. No significa que no lo esté,
significa que está un poquito menos deslegitimada que estas otras instituciones. Esto, bueno, al menos en el caso de Costa Rica lo podemos ver cuando, cuando el CIEP, digamos, saca sus informes de opinión y las universidades siguen apareciendo como mejor calificadas eh, como actores en el país. Sin embargo, eso no quiere decir que el trabajo se está haciendo de la mejor manera. Quiere decir que hay una oportunidad, pero yo sí creo que la academia desde hace un tiempo le debe, digamos, a la ciudadanía un, quizás, bueno, que podría entenderse desde varios aspectos, pero en primer lugar, entenderse. O sea, la academia tiene que entenderse como parte de la ciudadanía. No puede hablar desde otro punto, digamos, como aquí, desde la academia, vemos a la ciudadanía y analizamos y concluimos. Yo creo que si esa es la ruta que se va a tomar, lo que va a suceder es que la academia va a terminar igual de legitimada que el resto de instituciones, que ya, que ya no existe, digamos, un interés por parte de la ciudadanía hacia lo que se comunica desde estas instituciones. Yo creo que el papel de la academia tendría que ser facilitador de herramientas, de discusiones y de quizás algunos elementos, no tanto de decir, o sea, no de decirle a la gente lo que está sucediendo en sus comunidades, porque la gente sabe lo que está sucediendo en sus comunidades, sino de facilitar esa puesta en común eh, que de alguna manera podría atender eh, este elemento que sí estamos identificando, por ejemplo, desde la academia, que tiene que ver con la individualidad. No nos hablamos, la gente no se está comunicando y no está identificando quizás esas experiencias comunes que están afectando y que no se están viendo atendidas. Yo pienso un poco que ese es un poco el rol que tiene que jugar la academia, pero al final de cuentas la academia sola no puede. O sea, es también un poco la idea central. Tiene que venir con el acompañamiento de la gente, del pueblo. Si la academia se mantiene desde otro balcón, queriendo hacer lecturas eh, del status quo y de la coyuntura y emitiéndolas, ojalá con lenguaje técnico, lo que va a suceder es que va a terminar siendo una institución igual de legitimada que el resto de actores que, que ya tampoco tienen mucha legitimidad. Entonces, yo quisiera sumar eso a la discusión. Vaya suma, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Muchísimas gracias, Valeria, muchísimas gracias. Y que dice que ya te reincorporas y ojalá para siempre, definitivamente, a nuestra dinámica. Eh, el tiempo siempre es el tiranuelo, ¿verdad? En estas actividades. Y distribuyéndolo lo más salomónicamente posible para ya las palabras un poquito de cierre. eh, Empezaremos por darle 5 minutos a nuestros compañeros, a nuestra compañera y nuestros compañeros panelistas para pues que planteen sus criterios finales. Entonces, compañera Cristina Muñoz, eh, le daríamos 5 minutos para que plantee aquello que escuchando a los demás se dio cuenta de que quería plantear ahora. Entonces la compañera Cristina, ¿qué se me hizo doña Cristina? Es posible que ella, la zona en que ella está, tenga apagón a esta hora. Parece mandado a hacer. Es probable. No es un chiste. Es probable que en estos momentos, según la programación, porque diariamente nos envían por zonas cuáles son las horas en que diariamente nos quitan la luz. Entonces, en este momento es probable que ella esté sin luz. Bueno, entonces, querido Manuel, te damos 10 minutos para que expreses todo ese montón de inquietudes que tienes eh, y que querías manifestar ahora. Adelante, Manuel, muchas gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias pues por esa tan gentil disposición de la
de la estudiante Valeria Bolaños, quien gentilmente compartió sus criterios. Coincidimos, me hace recordar mucho al contrato social de Rousseau y me hace recordar bastante incluso em, eh, un texto muy interesante de Bloch sobre la historia. Y quiero hablar que precisamente la historia, como la pensaba Marx, es precisamente entendiendo al sujeto o al hombre como un sujeto concreto, nos ayuda a entender el valor de la individualidad. Y por eso quiero hablar, cuando Rousseau habla de ese concepto de la individualidad de manera fragmentada, eh, le quita la posibilidad a la asociatividad. La única forma de rebasar la relación violenta en ese entonces de entre esclavo y amo es a partir precisamente del concepto de asociatividad, que las comunidades indígenas andinas utilizan un término que me encanta, que es bueno, tienen varios términos. El término de relacionalidad, el término, por ejemplo, del tucuipura y el tincuy, que son términos de cómo nos complementamos, cómo las otredades, porque no hay una otredad, hay otredades que verdaderamente se logran sincronizar incluso desde el contraste. Y el tema de la academia. Quiero darle especial, pues, como realce a este concepto del rol de la academia. Yo no sé en qué momento se dio ese divorcio, no sé si a través del cientificismo industrial, de la revolución industrial, o este fenómeno de la ilustración, que si bien pues es ese concepto, la necesidad de que el hombre se sienta desde la razón, le ha quitado esa, o se asuma desde la razón, le ha quitado esa posibilidad a otros saberes. No sé en qué momento la academia se dio tanto ese divorcio. Puede ser una hipótesis, puede ser que curiosamente la academia era la principal amenaza de las dictaduras. De hecho, Pinochet a quienes más perseguía quizá era a los profesores universitarios. Eh, por ejemplo, en mayo del 68, la revolución de mayo del 68 en Francia y el realce que tuvo. De pronto, don Luis Ángel tendrá esa gentil referencia por sus grandes lecturas, porque sé que es un gran lector y de pronto tiene que ver ese rol democrático que tiene la academia, pero hemos acudido mucho al tecnicismo y con esto, en consonancia con lo que expresaba la compañera Valeria, tiene que ver precisamente con esa necesidad, ese cientificismo, esa necesidad de que las humanidades se hayan tecnificado de tal manera. Todo producto actualmente tiene que ser basado en una forma de saber occidental, eurocéntrico, que es el saber científico, como si lo único que existe en el mundo es ciencia. ¿Dónde está el sentir? ¿Dónde está el pensar? ¿Dónde está lo místico? ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde está ese proceso a través del cual nos relacionamos más allá de lo corpóreo, sino verdaderamente a partir de la emocionalidad? Y precisamente ese cientificismo tecnificado es precisamente lo que demarca o ensancha aún más esa relación entre el suelo y la cumbre, donde evidentemente no se logra traducir precisamente ese pensamiento, esa forma de pensar, o más bien, esos saberes no se logran traducir verdaderamente en criterio. Y es precisamente porque la sociedad de la información, entre nosotros más accedemos a esa sociedad de la información, que por un proceso de educación tiene que ver, se transforma en sociedad del conocimiento. Hay un libro muy bello de Tedesco que se llama La educación en la sociedad del conocimiento, recomiendo que lo lean. Habla precisamente de eso, que el gran reto no es solo masificar el derecho a la información, sino también verdaderamente el discernimiento. Es necesario que nosotros
tomemos ese discernimiento para lo que, como llaman en Colombia o llamamos en Colombia, no tragar entero, ¿verdad? Tener esa posibilidad de discernimiento es lo que nosotros nos da el criterio concreto para entender la realidad de manera dividida, porque todas las realidades son distintas y no a partir de máximas universales homogenizadoras. En otras palabras, creer que solo hay una forma de sociedad idealizada, creer que la sociedad es un artefacto, no, es un convenio social. Y en el momento en que se erige una constitución, a partir de la representatividad que los ciudadanos tienen a partir de la Asamblea Constituyente, yo tengo un rol activo. Por eso a mí, a mí me parece que es necesario que la ciudadanía entienda que en el momento en que deposita su voto, no solo está tomando un derecho, sino también está asumiendo un compromiso con el cual tiene que ser genuinamente responsable. ¿Por qué? Porque la gente, la masa acrítica más bien, porque a mí me gusta diferenciar eso, la masa no acrítica, sino que la masa que está condicionada un poco por lo que ve y no tiene o no le interesa estimular o más bien llevar efecto esa habilidad de discernimiento, esa destreza del discernimiento, lo que hace es simplemente repetir enunciados, máximas y sofismas. Esto lo habla justamente Gustave Le Bon en su texto o en su investigación sobre las masas. Entonces, ese concepto del paternalismo, que es un fenómeno tremendamente latinoamericano, y la folclorización de la política, porque, a ver, por ejemplo, las elecciones, y este es mi muy humilde criterio, las recientes elecciones, en la segunda vuelta, donde estaban Guillermo Lasso eh, contra Andrés Arauz, o debatiendo con Andrés Arauz, la gente lo que más recuerda es que es un estribillo de Guillermo Lasso: Andrés, no mientas otra vez, Andrés, no mientas otra vez. ¿De acuerdo? Y eso tiene un efecto que gana votos, más allá de que Andrés Arauz tenía un programa de gobierno muchísimo más loable, sin duda. El programa de gobierno de Guillermo Lasso, que finalmente llevó efecto, que es el plan de creación de oportunidades, es un mamotreto inmamable. Es una cuestión que ni siquiera tuvo la gentileza de separar un eje de educación, separó tres ejes. Creo que era el social, el económico, eh, no recuerdo el otro, pero el educativo lo puso por allá como un objetivo, creo que era el objetivo 5 de este plan de creación de oportunidades. El plan por el Nuevo Ecuador no dispuso un eje para educación. Yo no sé si es que esto es una tendencia o en fin, pero en las pasadas elecciones, Noboa, el actual presidente Daniel Noboa, ganó por cuestiones que en el imaginario colectivo se enclaustraron de tal manera a partir de la política del estribillo, a través de la folclorización. El hombre en medio del debate lo que hizo fue memorizarse o libretear un montón de cifras, muchas de las cuales se cuestionaron posteriormente, pero que en torno a su imagen tuvo un efecto favorable en el electorado y se logró vender. En 2 minutos se logró vender como el outsider, porque actualmente el ecuatoriano busca un outsider. ¿De acuerdo? En las ciudades actualmente están ganando los outsiders. Entonces, bajo esa premisa, nosotros entendemos, además de este libreto, además de que en el cierre de campaña ni siquiera hizo un discurso. En el cierre de campaña que fue en la ciudad de Cuenca, ni siquiera hizo un discurso. La gente lo recuerda porque regalaron unos cartoncitos con la imagen de él, y porque el peleador de la UFC, Chito Vera, a quien admiro, me encanta verlo en la UFC, y está en su derecho pues de apoyar al político que le dé la gana, eso está en su libre derecho, se recuerda por eso. ¿De acuerdo? Entonces eso gana votos. Lo que gana votos es la espectacularidad. Lo que gana votos es específicamente lo que han hecho los programas de televisión, mientras en el estallido,
en los anteriores paros, mientras la gente estaba peleando en las calles y mientras alguien esperaba un juicio entre un verdadero criterio, lo que la gente finalmente después de esto, después del noticiero, ponían Bob Esponja o estos programas de concurso, esto es guerra o en fin. Entonces, indudablemente, hay que concretar tres situaciones. Primero, verdaderamente estimular el voto de opinión, pero para esto se necesita leer, para esto se necesita estimular el pensamiento crítico en la ciudadanía. Y esto solo se logra con una educación verdaderamente fundada en el derecho a la información. Bienvenida la tecnología, ¿de acuerdo? Y qué bueno que eso se hace, que eso se haga para dinamizar el pensamiento crítico. El segundo elemento es que de pronto quitarnos un poco esa folclorización en el momento de decidir. Que si nosotros vamos a votar, sea verdaderamente porque somos conscientes, porque leímos el plan de gobierno. Y finalmente, verdaderamente tomar el compromiso, que el voto no solamente es un derecho, sino que es un compromiso y es una firma que yo estoy poniendo precisamente para los siguientes 4 años y el siguiente convenio social que viene dentro de ese gobierno. Ay, muchísimas gracias. ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos aprendiendo? Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Vale, 5 minutos, doña Valeria. Yo creo que un elemento clave Cinco es, minutos, perdona, 5 minutos exactos. ok, Adelante, adelante. a sistematizar bastante. No, yo creo que un elemento importante, un elemento clave es el devolverle. No tengo la respuesta, digamos, del cómo necesariamente, pero es parte de lo que hay que posicionar. Yo creo que hay que devolverle a la gente la idea de que ellos pueden formar parte del ejercicio político más allá del voto. O sea, el accionar político no puede limitarse al voto. Eso no puede ser. Mientras nosotros apuntemos a un sistema democrático en donde el accionar político o la participación política o el indicador que más nos preocupa eh, sea el abstencionismo, vamos a volver a caer en lo mismo. Pongamos que tengamos un escenario mágico en las próximas elecciones, en donde el abstencionismo disminuya de golpe y tengamos un nivel de participación histórico en las elecciones. Ese gobierno va a entrar con un nivel de legitimidad que quizás no han tenido los anteriores y va a tener un nivel de legitimidad justificado en apoyo popular y en los resultados electorales. Sin embargo, si ese gobierno no busca tener mecanismos en donde las personas puedan digamos, a darse a escuchar, discutir y posicionar soluciones e involucrarse y asumir, quien quiera asumir y quien tenga tiempo de asumir y quien no, que pueda nada más aportar desde facilitar, digamos, sus necesidades y que no exista si no existe un vínculo, digamos, comunicativo paralelo, esa legitimidad se va a volver a caer. Y de nuevo vamos a obtener un escenario en donde la gente va a decir, yo no quiero ir a votar porque eso no sirve para nada y no tiene nada que ver conmigo. Entonces yo creo que ese es un aspecto clave que tiene que formar parte del reto y el papel que puede jugar entonces en ese sentido la academia, yo creo que tiene que ver con facilitar herramientas, con facilitar la discusión, pero no necesariamente ser quien asuma el micrófono o el megáfono, porque más bien partimos incluso de una posición privilegiada, de la cual es más fácil que se nos escuche. Y sería mentira que no se nos ha escuchado, digamos, hablando como atribuyéndome, digamos, de alguna manera a la primera persona de la academia. Sería mentira decir que a la academia no se le ha escuchado, digamos, durante este tiempo, durante los años recientes. Em, Más bien, la academia debería asumir un rol facilitador
de la discusión, del diálogo, de la problematización y del ejercicio crítico que señalaba ahora don Manuel, que yo también creo que es muy, muy relevante. Tal vez lo dejo ahí para no ir a extenderme demasiado. Muchas gracias Valeria, muchas gracias compañero Manuel, muchas gracias a la compañera Cristina. Creo que hemos pasado definitivamente una velada muy desveladora, por cierto. Una velada que nos ha permitido quebrar un montón de mitos y dejar un montón de inquietudes y precisamente de eso se trata el asunto, ¿no? Desearíamos que el programa se pudiese extender muchísimo más tiempo, pero la radio siempre nos pide cortar en algún momento y ya se está acercando ese momento. Yo quería plantear para cerrar, bueno, luego de agradecerles, ¿verdad?, la participación a la y el panelista y a la compañera Valeria, eh, valiosísimos los aportes. Quería plantear entonces un par de cositas. Primero, eh, si mal no recuerdo, Lenin decía, y lo voy a parafrasear, ¿verdad?, terriblemente, que la revolución no empieza en la cabeza, sino en la panza. Esto parafraseándolo, es decir, entendiendo por panza las necesidades básicas de todo ser humano. Cuando el ser humano siente que las necesidades, instintivamente que las necesidades no están siendo cubiertas por el sistema en el que vive y que se va a morir de hambre, se va a morir de enfermedad, se va a morir de una serie de necesidades que se deben cubrir básicamente, le manda un mensaje al cerebro diciéndole, mire, haga algo porque nos vamos a morir. Y entonces el cerebro reacciona y procesa todo aquello y lo plantea como tesis revolucionarias realmente, ¿no? Yo creo que vamos a tener que llegar o estamos llegando a ese momento. Eh, Tanto allá en Ecuador como en Costa Rica la situación es cada día peor, ¿verdad? Y a nivel mundial incluso, ¿verdad? Incluso en este momento, y esto obviamente la mayoría de la gente no lo ha incorporado, estamos a un botón de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? La situación que está pasando ¿cómo se llama? En Rusia, con Ucrania, ¿verdad? La situación que está pasando en Siria, la situación que está pasando en la Franja de Gaza, la situación que está pasando en el Líbano y toda esa zona, ¿verdad? Tremendamente explosiva, pero la situación también en África, ¿verdad? Hay un montón de movimientos allí, ¿verdad? Eh, Incluso ayer oía a Putin, ¿verdad? Y por el otro lado, a los señores y señoras de la Unión Europea, de la OTAN, ¿verdad? Que es sencillamente desde mi punto de vista, ¿verdad? Títeres de el gobierno estadounidense. No me refiero a Biden ni a Trump, sino a los que realmente gobiernan Estados Unidos, ¿verdad? Que son las grandes transnacionales del petróleo, de las armas, del vicio, etcétera, etcétera, ¿verdad? El gran capital mundial. Eh, Putin entonces plantea que lo están llevando definitivamente al límite, ¿verdad? Y por otro lado, Europa plantea también, Europa no se quiere dar cuenta de que la Tercera Guerra Mundial destruye totalmente Europa, ¿verdad? Y entonces estamos a un botoncito, reitero, de que se desate la Tercera Guerra Mundial. Alarmarse, claro que sí, poner los botones en rojo, despertar. Y aquí ahora sí voy terminando. El proceso que nos espera es, desde mi punto de vista, despertar a punta de golpes muy fuertes, ¿verdad? Que nos estamos llevando a culpa de no poder satisfacer las necesidades básicas, a punto de comprender que estamos al borde de la destrucción de la humanidad y de la naturaleza, etcétera. Entonces, despertar, unirnos, perdón, informarnos, ¿verdad? Informarnos adecuadamente, unirnos, y esto es importantísimo, organizarnos, darle sentido a esa unidad, ¿verdad? Empoderarnos, porque unidos somos más y más fuertes, empoderarnos, movilizarnos y convertirnos en poder popular, ¿verdad? En poder popular que es democracia en su máximo esplendor, ¿verdad? El pueblo gobernándose a sí mismo. El pueblo no necesita líderes ni nada por el estilo, ¿no? El pueblo sabe gobernarse
y sabe movilizarse y sabe cambiar todo esto y es el motor fundamental de todo. El pueblo es el pueblo trabajador, honesto, etcétera. Es el que ha construido este mundo, que se lo han robado las argollas, ¿verdad? Y perfectamente sabe cómo deshacerse de las argollas y empezar a darse su propio gobierno. Lástima que nos tienen tan manipulados, pero vamos a despertar de todo eso. Entonces, esos son los pasos, ¿verdad? Despertar, informarnos, unirnos, organizarnos, empoderarnos, movilizarnos y convertirnos en poder popular y establecer entonces en este planeta una auténtica sociedad humanitarista, ecologista, demócrata participativa y no competitiva, sino cooperativa, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias a nuestra audiencia. Les invitamos para el próximo viernes un programa sobre realidad nacional y que será, por cierto, el último del año. Nos vamos a ver hasta enero del próximo año. Y muchas gracias por toda esa generosidad que nuestra audiencia tiene y garantizamos que el próximo año tendremos excelentes programas también. Y una vez invitamos a don Manuel y a la compañera para que estén el próximo año analizando sobre los resultados de las elecciones allá en Ecuador. Y nos despedimos entonces agradeciéndole a todas y todos. Muy buenas noches.